si te dijera que todo lo que estás viviendo ahora, sea bueno o malo, es por culpa de tus acciones? Bienvenidos a Potencial Podcast, el espacio donde el conocimiento se transforma en un impulso para ti. Mi nombre es Juan Cortés y hoy junto a Javier Martínez te vamos a hablar sobre el libro Toma el control de tu vida de Brian Tracy. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Juan? Bien, bien, emocionado por este tercer capítulo. Ya superamos esta pequeña barrera, así que con todo. Oye, Juan, a propósito de la introducción al libro, Brian Tracy, para quien no lo conoce, no sé si le ha pasado algunas veces que ustedes ven redes sociales, en Instagram, por ejemplo, que le sale una persona haciendo clases de desarrollo personal en una pizarra. ¿En blanco y Ya, negro? sí, en blanco y negro y con una traducción en español. Sí, es ese sujeto. Así que de él vamos a hablar hoy. Así es. De hecho, te cuento un dato curioso. Yo escucho un poco de música electrónica y tengo una que sale Brian Tracy hablando por detrás. Dice, una actitud mental positiva. Es muy bueno. Es Sí, muy bueno. no, Escucho sí, eso no. y, Aparte que el y ya me doblaje es sugestiona. bueno. El doblaje es Sí, bueno. Así que totalmente. vamos, Bien, po, entonces adelante. empecemos. Entremos en materia, señor. Dale. Quiero hablar un poco sobre, bueno, el título dice toma el control de tu vida, por lo que me gustaría saber cuál es la premisa del libro y qué propone Brian Tracy en este documento. El libro básicamente es una pequeña extracción de lo que es el seminario Fénix que él hace. Y habla sobre las diferentes leyes que supuestamente están presentes en la vida, según el autor. Y hay algunas que son sumamente relevantes, que te van a servir para poder cambiar un poco tu autoestima y potenciar tu actitud, básicamente. El autor hace una pequeña introducción, habla sobre atributos innatos, atributos adquiridos y la actitud. Y dice que la actitud es el único atributo que se puede potenciar en un corto plazo y puede puede ayudarte a desarrollarte personalmente. Entonces de ahí parte la premisa del libro. Y hay varias cosas más. Buenísimo, buenísimo. Creo que hartos libros de desarrollo personal hablan sobre la actitud, el rol protagonista que toma esta acción y obviamente la actitud está arraigada a distintas emociones, sensaciones y vulnerabilidades también. Entonces, yo creo que todos hemos tenido ese miedo a no ser suficiente, a no lograrlo y ahí es cuando la actitud toma un rol protagonista si es que así lo deseas. Entonces, no sé qué dirá Brian Tracy en cuanto a enfrentar como barreras y poder autosugestionarte de mejor forma. Sí, básicamente, bueno, ahí él habla mucho el tema de la autosugestión, que yo creo que es clave. Y la autosugestión básicamente se trata de poder decirte a ti mismo, literalmente decirte que eres una persona capaz, de que eres una persona que se siente bien día a día. Básicamente la autosugestión nace a partir de las afirmaciones. Entonces tú vas repitiendo cierto tipo de afirmaciones que luego van acomodándose en tu subconsciente. Y de esa manera tu subconsciente hace que luego tengas una predisposición distinta o, digamos una situación psicológica en tu mente distinta. De ahí nace también uno de las cosas bien interesantes que es el autoconcepto. Ahí, bueno, podemos ir ahondando un poquito más en eso. Antes de entrar al autoconcepto, que a mí es un concepto que me encanta, de hecho lo descubrí harto el año pasado y ahí te voy a contar por qué. Pero quiero hablar de la autosugestión aún, porque igual entiendo que puede ser un arma de doble filo. Tal como yo digo, si no sé, soy el mejor, también puedo decir no tengo tiempo. Y eso también genera una autosugestión en mí. Por lo que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado, no tengo tiempo, no es el momento. Yo creo que muchos se están identificando con estas palabras o no estoy listo para y si pasa esto, todas estas palabras y encuentro que igual es una forma de autosugestión. Es aquí, no sé, tengo entendido que Brian Tracy igual habla un poco sobre las excusas y sobre el impacto de las metas y los logros. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Mira, con respecto al primer punto que tú me tocabas ahí, que es el tema de la autosugestión, claro, la autosugestión puede tener impactos tanto negativos como positivos dependiendo del tipo de afirmación que estés usando. Y el subconsciente no distingue en sí si la palabra es algo bueno o algo malo. Entonces tu subconsciente, digamos que es el jardín donde están alojados todos tus pensamientos, que es lo que te dices todos los días. Eh, si tú vas diciendo algo malo sobre ti, o si afirmas algo malo, o si afirmas cosas que no son buenas en sí, vas sembrando eso en tu subconsciente. Entonces, cuando tú quieras cosechar algo, metafóricamente hablando, vas a terminar sacando resultados que son negativos. Y esos resultados negativos, al fin y al cabo, te llevan a un derrotero bien malo. No va a ser algo positivo. Y yo creo que eso es por causa natural, ¿no? Causa y efecto. Si yo siembro cosas malas en mi subconsciente, voy a terminar cosechando cosas malas para mi vida.
Y de lo contrario, si yo siembro cosas buenas, voy a terminar siempre con una situación mucho mejor de la que esperaba. Yo creo que de ahí parte. Oye, y creo que ahí es súper importante lo que hablamos en el primer capítulo. En el primer Mm. capítulo yo creo que el tema más, el centro del problema o de lo que conversamos fue la mentalidad de crecimiento. ¿Cómo se ancla este concepto de mentalidad de crecimiento con la autosugestión? Ahí Sí, mira, combíname un poco los dos libros, a ver. Mira, es que la autosugestión lo que pasa es que también es un estado mental, es una acción para modificar tu estado mental. Entonces, tiene mucha relación con la mentalidad de crecimiento, sí, hasta cierto punto. La mentalidad de crecimiento, digamos que es como el hecho de seguir aprendiendo, el saber que tú no tienes barreras, que todo lo puedes aprender. Y por otro lado, las personas con mentalidad de crecimiento son personas que tienen un nivel de autoconocimiento bien alto. Y el libro también de Brian Tracy, El toma control de tu vida, viene así hincapié en eso, tener una oportunidad para conocerse a sí mismo, tanto sus virtudes como tanto sus virtudes como sus defectos. Y de hecho hay un proceso que hace Brian Tracy, que es un proceso práctico, que básicamente en primer lugar hace conocerte a ti mismo. Y de ahí parte en el sentido de los valores. Y luego te viene con el establecimiento de metas. Entonces las metas, si tú tienes una mentalidad de crecimiento y tienes metas y un plan para poder alcanzarlas, evidentemente que la mentalidad de crecimiento se te va a ayudar demasiado. Exacto, de hecho, algo con lo que me quedé mucho en el primer capítulo es que tal vez la mentalidad de crecimiento estás propenso a fallar, pero estás dispuesto a intentarlo una segunda vez. Y creo que ahí es cuando esa segunda vez y romper ese miedo de fallar nuevamente entra la autosugestión. Y como bien decías, una persona que tiene una mentalidad de crecimiento tiene muy buen autoconocimiento. Y desde ahí Eh, nace la palabra del autoconcepto. No eh. sé si me podrías dar una definición de qué es el autoconcepto para Brian Tracy. Básicamente el autoconcepto es el conocimiento que yo tengo sobre mi persona, sea habilidades, todo el ámbito mental. Entonces, el tener, digamos, un autoconcepto bien desarrollado, para bien, eso es algo positivo. El autoconcepto se puede ir alimentando. Ya, yo puedo ir cambiando mi autoconcepto. Ya, por ejemplo, yo puedo tener en un principio un autoconcepto negativo sobre mi persona, con más cosas negativas que positivas, pero ese autoconcepto se puede ir moldeando a través de lo que los ejercicios prácticos de Tracy ofrecen, que es precisamente cambiar un poco mi estado mental sobre cómo yo me veo a mí mismo. Así que Exacto. eso. Oye, ahí quiero anclarme un poquito ya al autoconcepto y es lo que te mencionaba al principio del capítulo. Y es que el autoconcepto fue un descubrimiento muy importante para mí el año pasado. Y también hay otros conceptos anclados dentro del área psicológica, como lo puede ser el autoestima y también la autoimagen. No sé si sabes cuál es como la diferencia de los tres. Es que a ver, es que dentro del autoconcepto también está el yo ideal. O sea, en qué cosa quiero ser yo en un futuro. Está la autoimagen, cómo yo me veo actualmente, y el autoestima. Y el autoestima tiene que ver básicamente qué tanto me quiero, ¿ya? Y ahí también Tracy hace un hincapié bien importante en el tema de la autoestima. Si yo no tengo una autoestima alta, posiblemente todas las cosas que esté planificando no vayan a salir como yo deseo. Entonces ahí también hay un ejercicio importante de la autosugestión, que ya hablamos un poquito de eso. Allí, para mí algo importante fue buscar un equilibrio entre el autoimagen y el autoconcepto, porque para mí el autoimagen es cómo me perciben los demás y el Mm. autoconcepto es cómo me percibo yo. Es la Claro. imagen que la imagen que proyecto y la imagen que yo siento internamente. Cuando hay una disparidad entre estos dos conceptos, ahí es cuando ya tenemos problemas sociales. Un ejemplo así como muy drástico, como para que se entienda, es que tal vez en épocas anteriores cuando tener, o sea, tal vez ser homosexual era mal visto. Entonces, el autoimagen que yo percibía era muy distinta a lo que yo sentía por dentro. Entonces, Eh, ahí cuando está esta brecha, hay problemas internos que hay que solucionar. O cambio mi autoimagen, es decir, cómo la gente me ve, o cambio mi autoconcepto, es decir, cómo soy. Obviamente, eh, dependiendo del contexto y de las situaciones, uno puede ir viendo qué es lo mejor que tengo que cambiar. Por ejemplo, eh. no sé, si estoy dentro de una familia de muchos pintores y yo quiero ser físico, que es totalmente distinto. No es que sea malo, pero puede que la autoimagen que prevea la gente es yo voy a ser pintor, pero el autoconcepto es yo quiero ser físico. Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo? Ahí vas a tener que seguir tú en cuanto a tu desarrollo. Y ahí es donde entra la autosugestión. Soy bueno para esto, quiero esto, y el autoconocimiento también, por otro lado. Entonces ahí es súper importante el cómo nos vemos, cómo nos ven y cómo nos tratamos. Por eso son importantes los tres conceptos: autosugestión, autoconcepto, autoimagen. Autoestima, claro. Y lo que yo quiero ser en un futuro, mi yo ideal. Exacto. Es que yo Sí, creo que ese es un resultado de, ¿no? Porque sí. la autoimagen es lo que me ven, el autoconcepto es lo que quiero, y si junto las dos, puedo llegar a mi yo ideal.
Sí, genial. Oye, entonces ahí volviendo un poquito más en materia, ya sabemos que la autosugestión puede ser buena o mala, dependiendo de cómo sea nuestro diálogo interno. Entonces, aquí sé que al principio nombraste algunas leyes. Me gustaría entrar específicamente a la ley del control. ¿Qué nos dice Tracy sobre la ley del control? La ley del control, en resumidas palabras, es que yo tengo el control absoluto del flujo de pensamiento en mi cerebro. Eso, simple. Yo controlo qué tipo de pensamientos entran a mi mente y qué pensamientos no entran a mi mente. ¿Ya? Esa es la ley del control. Y es una de las leyes principales en las cuales este autor desarrolla su argumento. ¿Ya? De hecho, es una base importante. Hay una frase que ahora no recuerdo quién la dijo, me disculpo ahí, pero dice, primero pienso, luego siento y después actúo. El pensamiento genera la emoción genera la acción. Entonces es Sí. súper importante tener el control de los pensamientos y ahí obviamente sabemos que es tener herramientas para enfrentar emociones fuertes o situaciones fuertes puede ser la clave de esto. Entonces, no sé si Tracy nos da algunos consejos prácticos como para poder afrontar tal vez situaciones difíciles que no entren a nuestra cabeza y no nos destruya por dentro. A la ley del control y también el Brian Tracy hizo mucho hincapié en la responsabilidad. Y ahí la responsabilidad es el hecho de que cuando sucede una situación mala o te enfrentas a un obstáculo o sucede algo malo, una desgracia, ponte tú, hacerse responsable de aquello que yo tengo control. Y yo no puedo cambiar lo externo, pero sí puedo cambiar cosas en las cuales yo tengo la responsabilidad de poder hacerlo, o yo tengo la capacidad de hacerlo. Entonces ahí el autor hace mucho hincapié en siempre ser responsable. ¿Ya? En ese sentido va. Ahora, entiendo que igual la responsabilidad genera un pesar, dependiendo de cuál sea la responsabilidad que estás cargando. Por lo que aquí nace el sentimiento de culpa, que creo que es un sentimiento que a todos nos impacta. De hecho, yo creo que la mayoría de las emociones negativas del mundo vienen de la culpa. Por lo que la culpa juega un rol importante en las emociones negativas. No sé cómo podemos romper este ciclo de culpa. Mira, la culpa en sí es un mecanismo que te sirve para poder echarle la culpa a todas las cosas que te pasan, echarle la culpa a cualquier otra cosa menos a ti. La culpa también puede ser una forma de coerción a un tercero. Parejas que se echan la culpa constantemente, el uno con el otro. Siempre estoy tratando de ver a la tercera persona como un culpable o una situación externa como la culpable de que me estén pasando las cosas que están sucediendo ahora. La culpa no es una herramienta, sino que es un mecanismo es súper complicado de eliminar de tu vida. ¿Ya? Cuando nosotros nos pasa algo, la culpa es de tal persona, la culpa es de tal situación, la culpa es de tal factor externo. Entonces nos pasamos viviendo la vida echándole la culpa a un tercero y nunca haciéndonos responsables de nuestros actos. Y eso tiene que ver con un tema de madurez. ¿Ya? Eso tiene que ver con un tema de madurez. Y déjame desarrollar un poquito aquí una línea. Tú cuando eres joven, menor a 17 a 18 años, la mayoría de edad, tú dependes en la gran mayoría de tu familia. La familia toma la decisión por ti, la familia te cría, la familia te da los consejos, te da los valores, y luego tú llegas a una parte donde ya es 18 años y a los 18 años tú tienes la responsabilidad de todo lo que te pasa en la vida, porque ya eres mayor de edad. Nadie tiene que responder por ti. Y ahí tienes dos opciones, o caer en el valle de echarle la culpa a los demás, en el valle de las excusas, o saltar hacia un área de responsabilidad total. Ahí es el dilema. Gente que llega hasta los 30 o más años, que pasa echándole la culpa a los demás, cae también a su vez en el valle de las excusas. Es que sucedió esto, es que sucedió lo otro, es que me pasó esto y por eso no lo pude hacer. Por lo tanto, yo creo que ahí hay muchas personas que caen por no hacerse lo suficientemente responsable de la situación. Eso es lo que quería decir y que yo creo que es bien interesante. Yo Y lo creo que dice el libro y el seminario. yo creo que estás totalmente en lo cierto. Y de hecho, la culpa yo creo que hace que externalicemos la responsabilidad hacia otra persona, frente a qué es lo que estoy sintiendo en estos momentos, cómo lo puedo cambiar y qué tengo en mis manos para poder hacerlo. Entonces ahora me gustaría dar el salto a la otra vereda. Creo que las personas que se hacen cargo de sus responsabilidades tienen una actitud propensa a eso, por lo que les puede llevar a el éxito. Y sabemos que el éxito no es magia, sino que es perseverancia, es actitud, es enfrentar los miedos, enfrentar las situaciones difíciles. Por lo que sé que Brian Tracy habla de muchas leyes, las leyes mentales positivas, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué leyes son las que deberían tener todas las personas que nos están escuchando para poder tener una mentalidad
positiva. Ya, yo creo que esta parte del capítulo es bien importante y yo creo que es necesario que lo escuchen. Aquí hay muchas leyes, hay más de 9 leyes, si mal no recuerdo. Pero yo creo que hay que hacer hincapié en algunas bastante importantes. En primer lugar, la ley del control, ¿cierto? Bien nosotros habíamos mencionado anteriormente, la ley del control es que yo tengo el control completo del flujo de pensamiento que pasa por mi cabeza. Entonces es decisión mía tomar algo y depositarlo en el jardín de mi cabeza, en el subconsciente, ¿ya? Sea bueno o sea malo, ¿ya? Ya sabemos que la gente que tiene una predisposición más negativa va a sembrar cosas malas, ¿ya? Y por ende va a cosechar cosas malas para su vida. Ahora, la ley del control es bien importante. Tratar de alimentar tu cerebro de flujo de pensamiento que sea positivo. Lo otro, la ley de causa y efecto. Ya, todo sucede por algo. Todo sucede por algo. Ya, nada ocurre por accidente. Hay una causa que lo genera. La ley de la expectativa. Ya, otra ley bien importante. Siempre esperar lo mejor. Siempre esperar lo mejor en un futuro. Siempre esperar lo mejor para ti. Siempre esperar lo mejor para el resto. No tener mucho rencor acumulado en tu corazón, tener siempre expectativas altas, porque expectativas altas pueden dar resultados bastante positivos. La ley de la atracción, que por lo general tú atraes cosas a tu vida, buenas o malas, acorde a tus pensamientos dominantes. Si tus pensamientos dominantes son cosas malas, va a traer cosas malas. Si tus pensamientos dominantes son cosas buenas, de que soy bueno, soy responsable, me siento bien, cada día mejor, estoy logrando mis metas, o soy un emprendedor exitoso, gano tanta plata al mes y todo eso va moldeando en tu cabeza, vas sembrando cosas buenas en tu subconsciente y por atracción, ya según lo que sostiene el autor, que es más bien metafísica o cosas así, traes cosas buenas para tu vida. La ley de la sustitución, esta es bien importante cuando te sucede algo malo. Tu cerebro, tu consciente, solamente puede procesar un pensamiento a la vez. Yo estoy en este momento pensando en tal cosa, pero mi consciente solamente piensa una sola cosa. No puede procesar más. Tu subconsciente está en todas las cosas que tú has ido sembrando. Entonces tienes dos partes. Tu subconsciente, que es donde siembras todo, donde está todo tu concepto, cómo te sientes tú contigo mismo, que es algo que tú no piensas, pero que manifiestas hacia el exterior, pero que no lo piensas racionalmente. Pero ahora, tu mente consciente puede procesar un solo pensamiento a la vez. Entonces, si ese pensamiento que entra a tu cabeza es negativo, tú lo puedes sustituir gracias a la ley de la sustitución. Entonces, si vengo pensando que es algo que de la situación que sucedió con tal persona, puedes a través de la autosugestión enviar ese pensamiento, ¿ya?, de manera consciente para no seguir alimentando ese pensamiento malo que al final va a terminar en tu subconsciente y te va a dar cosas malas por la ley de atracción, etcétera. Y yo creo que eso es bien así, a grosso modo, esas son las leyes bien importantes que se pueden compartir. Mucho ojo con el subconsciente y con el consciente. El consciente, un solo pensamiento a la vez. ¿Lo puedo sustituir? Sí, los puedo sustituir. Hablando, metiendo cosas en la cabeza que sean buenas. La autosugestión toma un valor bien importante ahí. Y el subconsciente es el jardín donde yo deposito todas las cosas. Si deposito cosas malas, voy a obtener cosas malas. ¿Listo? Perfecto, Así de perfecto, simple. perfecto. Claro, claro como el agua. Oye, ahí yo no conocía la ley de la sustitución. La verdad es que es la primera vez que lo escucho, pero me hace total sentido. Y yo creo que mucha gente se va a ver reflejada con lo que quiero decir. Y es, hay veces que yo estoy triste o estoy, no sé, estoy con energías bajas, me coloco música tal vez que me motiva, me lleva tal vez a un concierto que va regado a una emoción y automáticamente me siento feliz, automáticamente me siento triste, o sea, automáticamente me siento contento con energía, por lo que creo que identificar esas cosas Sí. que nos ayudan a cambiar de emociones pueden ser fundamentales. No sé si tú tienes alguna actividad, hacer ejercicio, por ejemplo, o la música como tal, que te ayuda a cambiar de perspectiva. Mira, yo tengo así unas par de frases, afirmaciones, y cuando sucede algo malo, lo leo o lo escribo. Eso te Mira, puede servir mucho para poder sacarte eso de la cabeza. Uno cuando escribe, estáis muchísimo más concentrado. exacto. Si bien tú puedes utilizar la afirmación a viva voz, listo, ya, pero si tú lo escribes y lo estás pensando a la vez, te puede ayudar mucho. Hacer actividad física también te puede ayudar a soltar un poco las tensiones. Yo creo que eso ya biológicamente comprobado, científicamente comprobado da. Y sirve. Y lo otro, como tú bien decías de la emoción, el pensamiento combinado con la emoción es una herramienta de doble filo. El pensamiento combinado con la emoción te puede llevar a un paradero negativo, así como también a un paradero positivo. Depende de cómo tú lo uses. Si tú usas un flujo de pensamiento lo suficientemente positivo, con altas expectativas, y tienes un alto nivel de control, afirmaciones, anotaditas que te pueden servir, metas, ¿ya?, por las cuales trabajar,
evidentemente que vas a obtener mejores cosas. Pero mucho ojo con el pensamiento combinado con la emoción. Si usas el pensamiento combinado con la emoción para algo malo, posiblemente vayas a obtener en un futuro un paradigma o un escenario bien negativo para tu vida. Entonces, estar siempre moldear eso y llevarlo hacia un espectro positivo, ya que es lo que yo creo que queremos todos en la vida. Yo creo que aquí, escuchándote y pensando, anclando ideas, y creo que el pensamiento y la emoción sí o sí te llevan a un buen propósito o un mal propósito si así lo planteas. Y es lo que estuvimos hablando un poquito en el capítulo anterior en cuanto a la importancia del propósito. Entonces yo creo que hay recalcar tres cosas importantes de este capítulo, de los tres, que sería una mentalidad de crecimiento, tener un propósito y tener actitud. Creo que hasta ahora esas son las Mm. tres cositas que hemos ido abordando. Pero quiero irme a un poco, y aquí ya quiero entrar un poquito más al artículo que les quiero compartir, y es que puede que nosotros tengamos una mentalidad positiva, puede que tengamos una actitud muy buena, una predisposición a cambiar, pero hay necesidades biológicas que nos pueden llevar a fallar. Y una de esas es tal vez las adicciones que se pueden generar a través de, no sé, el tabaquismo, el alcohol, la cafeína, entre otras cosas. Entonces les quiero compartir un artículo bien interesante que encontré. A mí me gustan los metaanálisis. Creo que Genial. es una forma muy fácil de poder abarcar muchos estudios de una forma muy rápida y sacar el concepto macro de todo esto y sacar como esta pepita de oro, por así decirlo. Por lo que fue un metaanálisis que participaron casi 8.000 personas, un volumen alto de gente, que querían dejar de fumar. Y esto lo hacían a través de una aplicación gratuita que tiene el Reino Unido. Y no solamente participaron gente del Reino Unido, sino que también había población de Estados Unidos, entre otras personas. La mayoría eran hombres, entre 30 a 40 años. El 60% era un hombre aproximadamente. Y esta aplicación lo que hacía era darte recordatorios positivos para que tú no dejes de fumar. Entonces, aquí habían dos grupos de estudio. Uno era una afirmación espontánea, es decir, que nacía de la persona. A lo largo del día nace, no sé, estáis caminando y te acordáis que tenéis que tener una mentalidad, un pensamiento positivo, una sugestión positiva. Mm. Y por otro lado, era la afirmación inducida, que era a través de esta aplicación, que te llegaba una Afirmación. notificación con una frase motivadora. Por lo que, haciendo el estudio durante un año, hubieron ciertas comparaciones donde se vio que las personas que tenían la costumbre de autoafirmarse espontáneamente tenían una mayor probabilidad para dejar de fumar. Y aquí Mm. lo importante no es el simple hecho de dejarlo, porque sabemos que puede que para algunas personas sea una necesidad, y ahí también están las recaídas. Es muy probable que la gente que tenga una adicción recaiga. Y ahí es Ya. cuando tu actitud y tu mentalidad juegan un rol relevante. Saber que Mm. puedes caer, pero que no te va a ganar la batalla. O sea, puede ganar la batalla, pero no la guerra. Claro. Eh, ahí es cuando nace la actitud mental, eh, la autoafirmación. Por otro lado, no solamente bastaba tener unas afirmaciones positivas, sino que era sentirse bien, tener emociones positivas. Es muy Mm. probable que tú puedas dejar un mal hábito si es que estás feliz, estás con emoción. O, en cambio, si es que estás triste, eres más vulnerable a recaer. Y si eres más vulnerable a recaer, eres más propenso a seguir inmerso en ese mal hábito o en esa adicción que deseas controlar. Por lo que este estudio ya demuestra dos cosas. Tener una actitud positiva y tener afirmaciones positivas pueden ayudarte a ti a dejar lo que quieras, o sea, hacer los cambios que quieres en tu vida. Por lo que aquí juega un rol súper importante el autoconcepto, y es, yo puedo caer, pero si pienso que no soy capaz, estoy agrediendo a mi autoconcepto. Porque Mm. tal vez si yo digo no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar y me dan ganas de fumar y caigo, siento que me estoy fallando a mí mismo y este autoconcepto se te va deteriorando. Por lo que hay que cambiar esta actitud. Por otro lado, muestra una teoría que es la teoría de la afirmación, que nos dice Mm. específicamente, las personas están profundamente motivadas a proteger su integridad del yo, que es lo que habíamos hablado, Mm. entendida como la creencia de ser moralmente adecuada y competente. Por lo que cuando tú estás agrediendo o estás teniendo pensamientos intrusivos y que son dañinos para ti, estás Mm. afectando a tu integridad. Por eso Mm. recaes. Entonces Mm. intenta tener estos pensamientos que sean de alguna manera positiva y que no te agredan, porque sabes que tal vez esto es una carrera a largo plazo, que puedes caer Claro. hoy, pero mañana no voy a caer. Entonces creo que es súper relevante llevar estas dos actividades a cabo.
una, tener pensamientos positivos y dos, tener afirmaciones positivas espontáneas durante el día para poder lograr el objetivo o el propósito que tengas. Qué genial, Dicho genial, eso, en el estudio. compañero, ¿qué sacamos de este capítulo? Como siempre, intentamos terminar con algunos consejos prácticos. Aquí ya el artículo nos dio algunos, pero ya que escuchaste el artículo y con el libro y el seminario, ¿qué consejos, qué tres consejos prácticos nos podrías dar para Verás, tener... el seminario dura 10 horas, es algo bien largo. Y Algo el poco? libro tiene aproximadamente como 300 páginas, ¿ya? Pero en rigor, importante tener este tema de el controlar el pensamiento, tener el pensamiento alineado con lo que tú quieres. Las afirmaciones construyen en gran medida el autoestima de cada uno, entonces trata siempre de repetirte cosas buenas que alimenten tu cerebro, que alimenten tu subconsciente, aliméntalo con cosas buenas. Piensa que tu cerebro y en sí tu persona es algo que ya no solamente fisiológicamente hablando, sino que le tienes que dar a tu cerebro el alimento correcto. Y ese alimento correcto son afirmaciones positivas, afirmaciones, cosas buenas que puedan mejorar tu estado mental. Y lo otro, mucho cuidado con la culpa, ¿ya? Hacerse responsable de lo que realmente uno puede cambiar, ¿ya? La responsabilidad no mira hacia atrás, la responsabilidad siempre va hacia adelante. Y lo otro, ten tus objetivos. Ahí se me olvidó un poquito, pero Brian Tracy hace mucho énfasis en el objetivo. Ahí ya habla de que primero ten tus valores y lo otro, pon tus objetivos separados por objetivos físicos, mentales, emocionales. Pero en sí, haz una lista con 10 objetivos primordiales en tiempo presente. O sea, por ejemplo, yo soy gerente de tal empresa o yo gano tanto al mes. Así en tiempo presente y sigan los objetivos SMART y en esos objetivos, ¿cierto? Hacer un plan de acción. Mientras más claro esté, mejor todavía. Y dedícale tu energía a eso y haz afirmaciones en virtud de eso que tú quieres en tu vida. Entonces, de esa manera vas alimentando tu cerebro con cositas buenas y vas dejando las cositas malas de lado. Eso es el único consejo quizás práctico que quizás puedo dar aquí en este bloque. Ahora quizás después, cuando saquemos un reel, vamos a hablar un poquito más detallado. Pero sí, en eso me parece que es bien interesante. Perfecto. Entonces, en resumen, queridos y queridas amigos que nos están escuchando, tengan un propósito, definan sus objetivos, sean felices y nos vemos en el siguiente capítulo. Que Adiós. estén muy bien, chicos. Chao.